Vista muy de cerca, la naturaleza adquiere una dimensión totalmente nueva. Nuestros ojos se deleitan con la finura de una ramita. La delicadeza de una flor nos llena de asombro. Las copas de los árboles nos hacen soñar. Sin embargo, si pudiéramos verlo todo más de cerca y entrometernos en la intimidad de las plantas, descubriríamos una complejidad desconcertante, a menudo deslumbrante. Por ejemplo, este amasijo verde lleno de lo que parecen antenas de caracol es en realidad la superficie foliar de un arbusto común, ampliada cientos de veces con los últimos microscopios digitales 3D. Las imágenes científicas actuales nos permiten acercarnos a las plantas más que nunca, permitiéndonos descubrir que el mundo vegetal nos sigue resultando en gran parte desconocido. Nuestro mundo, y por tanto el de las plantas, cambia constantemente, a veces de forma drástica. Para las plantas, responder correctamente a las señales del entorno es una cuestión de vida o muerte. Esto ocurre desde el principio. Analicemos una semilla. Tiene que ser capaz de interpretar las variaciones de temperatura. De lo contrario, la planta podría no ver nunca la luz del día. La naturaleza envía a las semillas señales en ocasiones contradictorias. En pleno invierno, por ejemplo, unos días excepcionalmente suaves y soleados pueden dar la impresión de que la primavera está a la vuelta de la esquina. Si la semilla no fuera más que un mecanismo inflexible, se dejaría engañar por estos días engañosamente buenos, pero rara vez vemos brotes tan temprano. ¿Cómo resisten la mayoría de las semillas la tentación de germinar durante esos días buenos en medio del frío invierno? En la Universidad de Birmingham, George Basel estudia cómo y en qué condiciones germina la semilla de la Arabidopsis thaliana. Decide que ha llegado el momento de sacarla de su caparazón protector para que se adentre en la aventura de la vida. ¿Confiará la semilla en el equivalente de una estación meteorológica que le diga que hace buen tiempo? Normalmente, en una planta, las decisiones se toman de forma general en todo el cuerpo de la misma. Excepcionalmente, en el caso de la semilla, hay un subconjunto de células dentro de la punta de la raíz que deciden si germinan o no. Ese subconjunto funciona como un centro de toma de decisiones. Cuando el tiempo mejora, el centro de toma de decisiones de la semilla, aquí resaltado en rojo, se encuentra en estado de alerta permanente. Las semillas reciben muchas señales del entorno y las condensan todas en una sola decisión: germinar o no germinar. Por ello, la solución que han encontrado las semillas es producir dos hormonas. La primera, el ácido abscísico, promueve el estado de latencia, y la otra, el ácido giberélico, es la que promueve la germinación. Con estas dos hormonas, a las semillas se le presenta un antagonismo, una dicotomía. La hormona que resulte dominante es la que toma la decisión final. Las células del centro de toma de decisiones de la periferia de la semilla, aquí en color azul, son sensibles al frío. Cuando el frío congela los nuevos brotes, estas células segregan una especie de hormonas del sueño para que la semilla permanezca aletargada. Cuando la tierra se calienta, estas células de la periferia se mantienen pasivas, mientras que las del centro producen hormonas de crecimiento, coloreadas aquí en naranja, que animan a la semilla a despertarse.
Las señales contradictorias de crecimiento o letargia pueden sucederse durante días sin que pase nada, hasta que, cuando la hormona del crecimiento toma definitivamente el relevo, la planta se desmelena. Para germinar, algunas semillas necesitan que se produzcan acontecimientos imprevisibles y cataclísmicos. Ahora sabemos que las semillas perciben la molécula producida por el humo. También sabemos que esta molécula provoca la estimulación de la hormona promotora de la germinación, el ácido giberélico, haciendo que las semillas se despierten. Muchos pueblos indígenas conocen la dinámica del fuego desde hace miles de años. Practican la quema controlada, que echa una mano a la naturaleza. Los aborígenes australianos prenden fuego periódicamente a determinadas parcelas. El fuego limpia la tierra y las semillas de una treintena de especies vegetales que necesitaban esta señal y germinan inmediatamente. Otra ventaja es que al haber quemado ese material vegetal, habrá más nutrientes en el suelo para que la planta pueda crecer. En algunos climas puede transcurrir mucho tiempo hasta que se produzca el acontecimiento adecuado para iniciar la germinación. La capacidad de una semilla para permanecer latente y no germinar depende del tiempo que pueda permanecer viva. Una semilla puede permanecer latente durante 1 año, 5 o incluso 5000. Es posible. Recientemente hemos tenido un ejemplo de una semilla de 32.000 años que volvió a la vida. El único factor limitante es si la semilla es capaz o no de mantenerse viva. Dentro del suelo, la semilla sigue respirando a un ritmo muy bajo, como una hibernación. Son capaces de esperar siglos por un momento fugaz, de separar lo verdadero de lo falso. ¿Podrían las semillas ser inteligentes? No creo que las semillas sean inteligentes. Las plantas reciben señales del entorno, realizan cálculos similares a los de un ordenador y llevan a cabo operaciones lógicas para tomar sus decisiones. Más que genios, creo que las plantas son como ordenadores. Aunque las semillas no son inteligentes en un sentido estricto, obedecen a la lógica. La evolución las ha dotado de dispositivos extraordinariamente ingeniosos para ampliar su radio de acción e incluso colonizar nuevos territorios. Para que las plántulas produzcan semillas, primero deben ser fecundadas con polen. La evolución ha encontrado soluciones sorprendentes. Estas cápsulas rojas son polen de helechos ampliados al microscopio electrónico. El polen son semillas masculinas equivalentes a los espermatozoides de los mamíferos. Como los helechos son inmóviles, unos brazos diminutos catapultan su polen al aire. Este planea y fecunda a otros helechos, a veces muy lejanos. Para evitar deshidratarse rápidamente y morir en su viaje hacia la planta que van a fecundar, estos organismos microscópicos se pliegan sobre sí mismos como haciendo papiroflexia. Los pliegues y arrugas forman una especie de caparazón hermético que retiene el agua que necesitan para llegar vivos a su destino. Durante la floración primaveral, el polen forma nubes que transportan y dispersan la vida.
El sedentarismo es una limitación que no ha impedido a las plantas invadir todas las masas de tierra donde la vida es posible. ¿Cómo pueden reproducirse y cruzar sus genes para evitar la degeneración cuando están fijadas al suelo por las raíces? Muchas recurren a ciertos proveedores que se desplazan libremente, como insectos, pájaros, mamíferos. En resumen, todo el conjunto de polinizadores. Pero para que un polinizador se desplace de una flor a otra, tiene que encontrar algo que le interese. Para atraer a quienes propagan su linaje, las plantas ponen en práctica recursos extraordinariamente diversos. Algunas flores exhiben colores llamativos, exhalan fragancias embriagadoras o excretan suculentos néctares. Y funciona. En cuanto éstas florecen, los polinizadores acuden a ellas cargados del polen fecundante que han recogido de otras flores de la misma especie. Las orquídeas no corren el riesgo de malgastar su polen. Las ofris lucen los colores, las formas e incluso el olor de las abejas hembras. Su disfraz es tan convincente que las abejas macho copulan con ellas creyendo que están fecundando a hembras de su propia especie. Como están cubiertas de polen de otras ofres visitadas poco antes, las abejas macho sí que fecundan, pero a una flor, no a un insecto. Para resolver problemas complejos, algunas plantas, como el tabaco silvestre, no solo utilizan una especie de polinizador, sino dos, dependiendo del estado de la planta. La espectacular e inesperada evolución de la polinización del tabaco silvestre ha llamado la atención de los investigadores del Max Planck Institut de Alemania. Para sus investigaciones, Ian Baldwin cultiva plantas originarias de regiones tropicales de América. El tabaco silvestre lo poliniza un polinizador específico. Esta polilla visita las flores por la noche y recolecta su polen. Pero al hacerlo, también pone un huevo que se convierte en una voraz oruga que devora la planta. Nuestra investigación se ha centrado en intentar comprender cómo resuelve la planta este difícil dilema: que tu polinizador sea tu aliado y a la vez tu enemigo. Las flores del tabaco silvestre se abren al final del día. Se vuelven hacia el cielo sus corolas perfumadas para atraer a un tipo de polilla llamada esfinge del tabaco o esfinge colibrí. La orientación precisa de la corola permite a los polinizadores acceder fácilmente a sus dulces pistilos. En el proceso, la probóscide de la esfinge se carga de polen. Dani, mira. Ya están listas para una noche de polinización. ¡Qué bien! Ian y Dani están criando esfinges colibrí. Cuando el sol empieza a ponerse, observan el comportamiento de las polillas en un invernadero donde florecen plantas de tabaco. Cuando la probóscide de la esfinge se introduce en la corola para succionar el néctar, deposita granos de polen recogidos al visitar otras flores de tabaco. La flor queda fecundada, pero en lugar de marcharse, la esfinge se posa en una de las hojas de la planta de tabaco y pone sus huevos. Ian contó unos 10 huevos en cada hoja de algunas de las plantas polinizadas por las esfinges en su granja. Gracias a la esfinge, el tabaco silvestre dispone de un polinizador eficaz,
pero desgraciadamente los huevos se transforman en orugas de una voracidad desenfrenada que se lanzan inmediatamente a devorar la planta que nutrió a su progenitora. La protuberancia negra de su espalda les ha valido el apodo de orugas cornudas. Curiosamente, el veneno de la nicotina de las hojas de tabaco parece no afectar a las orugas. Estas doblan su peso en un día. Comen de todo, incluso flores. Los científicos consideran que la planta está en peligro tras una semana de ataques constantes por parte de las orugas, llegando a dañar el 20% de la superficie foliar. El peligro es más que real, pero el tabaco silvestre resulta ser el protagonista de una increíble hazaña. Las flores se abren de día y no de noche. Cuando la esfinge colibrí da su paseo nocturno, las flores están cerradas. La polilla se marcha sin recoger néctar ni poner huevos. Ahora se produce un segundo giro de los acontecimientos tan sorprendente como el primero. El tabaco silvestre encuentra un sustituto para la descortés polilla, el elegante colibrí. Si la planta puede llegar a colaborar con el colibrí, ¿por qué no lo hace constantemente? Pues porque los huevos de colibrí y de oruga son muy distintos, y de sus huevos no eclosionan orugas que se comen a la planta. Si el tabaco silvestre se atreve a participar en este peligroso juego con la esfinge, es porque la polilla le ofrece algo que el inofensivo colibrí no puede darle. Los colibríes vuelan distancias cortas y solo traen polen de un pequeño número de plantas de los alrededores. La esfinge, en cambio, es una gran viajera. Puede volar 500 kilómetros en un día y recoger polen de todo el oeste de los Estados Unidos y dejar gran variedad de mezclas polínicas. El tabaco silvestre se arriesga a morir devorado para beneficiarse de la fertilización genética cruzada que garantiza su resistencia. Esta evaluación de riesgos y beneficios demuestra que algunas plantas tienen en cuenta el largo plazo. Las plantas son un festín para innumerables especies, desde el microscópico pulgón hasta la inmensa jirafa. ¿Cómo pueden defenderse de las hordas de mandíbulas, dientes y picos que desean fervientemente devorarlas? La evolución ha dotado a las plantas de todo tipo de armas de defensa, desde las más elementales hasta las más sofisticadas. Estas finas protuberancias que crecen en distintas partes de la planta y se asemejan al pelo se llaman tricomas. Algunos forman estructuras impenetrables. Tejen una cortina tan tupida que los microorganismos patógenos no pueden acceder a las partes vulnerables de la planta. Otros tricomas, como los que cubren las hojas de las judías, forman auténticas tablas de clavos que pueden dañar a quien se aventure a atacar a la planta. Las de las plantas de cannabis cuentan con una cabeza en forma de globo que contiene una sustancia que repele las plagas. Las espinas de la acacia disuaden a los grandes herbívoros, infligiéndoles dolorosas heridas en los labios y la boca. El problema de la acacia es que a la jirafa y al gran kudú no les molestan sus afiladas espinas. Cuando un gran kudú o una jirafa empiezan a pastar en ella,
la acacia desarrolla un sistema de defensa mucho más avanzado, eficaz y sorprendente que el de las espinas. Su follaje libera etileno, un gas volátil que desencadena inmediatamente la producción de tanino, no solo por parte de la acacia atacada, sino también por las acacias cercanas. El tanino es un compuesto químico que repele los microbios patógenos e incomoda a los herbívoros. El gran kudú y la jirafa no lo soportan y se van a pastar a otra parte. Sin embargo, ¿cómo sabe la acacia que se trata de una jirafa o un gran kudú? Las últimas investigaciones científicas han revelado que cualquier herida desencadena una señal eléctrica en la planta, como puede verse en esta excepcional secuencia filmada a alta velocidad. La velocidad real a la que se propaga la señal es de unos 6 centímetros por minuto, muy por debajo de la velocidad a la que se transmite una señal eléctrica en el ser humano, que puede alcanzar los 80 metros por segundo. Puede parecer sorprendente, pero compartimos un neurotransmisor con las plantas, el glutamato. Las plantas no son como nosotros, no tienen sistema nervioso, no cuentan con nervios, pero ambos producimos glutamato. Las plantas producen esta molécula, entre otras, cuando las orugas y otros insectos se alimentan de ellas. Todas estas moléculas, entre las que se encuentra el glutamato, activan señales eléctricas que viajan por las venas de una hoja a otra. Lo más sorprendente es que la planta reconoce el tipo de agresor que la ataca. La reacción de alerta es mucho más intensa si las orugas son quienes se comen sus hojas que si las corta una cuchilla o las atraviesa una herramienta. El secreto tras esta sorprendente particularidad es que las plantas reaccionan a la saliva de las mandíbulas. Si la alerta es más intensa, es porque la evolución ha enseñado a las plantas que las plagas son numerosas e insaciables. Edward Farmer ha estudiado la función de las señales eléctricas emitidas por las plantas atacadas por un depredador, colocando electrodos en las hojas de la planta Arabidopsis thaliana. En nuestro laboratorio utilizamos estas plantas porque crecen rápidamente y podemos compartir lo que aprendemos con cientos de otros laboratorios de todo el mundo. Cuando se ve atacada, la Arabidopsis thaliana sufre un estrés que desencadena su sistema de defensa. Conocer en detalle la actividad eléctrica de esta planta tras haber sufrido una lesión nos ayudaría a comprender dicho sistema de defensa. Edward Farmer necesita un agente que mida la actividad eléctrica de las células vegetales, un pulgón común. El investigador va a transformar el pulgón en un electrodo vivo y móvil. Por ello le ha colocado un hilo de cobre muy fino en el lomo. Coloca el electrodo. Muy bien. Enderézalo. Ya tenemos al pulgón convertido en conejillo de Indias. Sí, eso. Pon al insecto un poco más arriba. Vale. Así está bien. Ahora insertamos una toma de tierra en la maceta. Cuando el pulgón, que ya está conectado, perfore las células de la hoja, transmitirá las señales eléctricas de la planta. El cable de cobre conectado al pulgón capta estas señales y la actividad eléctrica de la planta es claramente visible. Vale, Jane. El pulgón ya se está comiendo a la planta 1. Podemos seguir adelante e infligir una herida en la planta. Aquí es donde empieza el experimento de verdad. La planta reacciona a esta lesión enviando una señal eléctrica. El pico se muestra aquí en la grabación. Esta señal se propaga a las otras hojas de la planta y desencadena la secreción de una hormona llamada jasmonato.
Cuando un insecto muerde una hoja, el glutamato se activa y las señales eléctricas viajan a otras hojas que producen una hormona llamada jasmonato. Cuando esta hormona está activa, la planta se defiende haciendo que sus hojas se vuelvan indigestas. Los insectos no pueden comérselas y se marchan. El jasmonato está más concentrado en el centro de la planta, donde se forman las hojas nuevas y más blandas, lo que las hace más atractivas para los insectos. Sin embargo, estas son también las que la planta debe proteger prioritariamente, ya que son las que aseguran su crecimiento. Los niveles de jasmonato descienden cuanto más nos alejamos del corazón de la planta, ya que las hojas más viejas son menos importantes para ella. La comparación de dos grupos de Arabidopsis thaliana confirma el papel clave que desempeña el jasmonato en el sistema de defensa de la planta. Estas plantas silvestres se comportan de forma normal y son perfectamente capaces de defenderse. Produjeron jasmonato tras ser atacadas por insectos, pero estos no pudieron devorarlas con rapidez. Estas otras plantas aquí, debido a la mutación, no pueden producir jasmonato y presentan serios daños. El jasmonato segregado como consecuencia de un ataque desencadena la producción de compuestos amargos y olores molestos para las plagas. Esta avalancha de olores recuerda al olor del césped cuando se está podando. ¿Quién habría imaginado, antes de que las recientes investigaciones de Ted Tarlins lo revelaran, que el maíz, el viejo conocido de nuestros campos, también utiliza defensas químicas, pero no para repeler a sus atacantes? Cuando se ve amenazado, el maíz pone de manifiesto un escalofriante maquiavelismo que ha inspirado a escritores de películas de terror y futuristas. El maíz sufre ataques constantes por parte de la oruga de una polilla llamada Spodoptera. Se trata de una especie temible e invasora. El depredador de esta oruga es una pequeña avispa llamada Euplectrus, cuya frágil apariencia esconde a un asesino que se sirve de métodos horripilantes. El maíz lo sabe, y cuando la oruga Spodoptera la ataca, llama al asesino. En un abrir y cerrar de ojos, la avispa inyecta una ristra de huevos en el cuerpo de la oruga. Los huevos eclosionan muy rápidamente y dan lugar a larvas que se desarrollan devorando las entrañas de la Spodoptera. En el espacio nadie puede oír tus gritos, como dice uno de los personajes de la película Alien, el octavo pasajero. Sin embargo, la avispa sí que responde a la llamada del maíz. Cuando empezamos con esta investigación, pensábamos que eran excrementos de las orugas los que atraían a estas avispas parásitas. Tras examinarlo con más detalle, descubrimos que, de hecho, las plantas producen un conjunto de compuestos volátiles que forman un olor muy atractivo para las avispas. Unas horas después de ser atacado, el maíz desarrolla y libera las sustancias olorosas que atraen a las avispas. Las plantas vecinas de la que está siendo atacada perciben la señal de alarma, respondiendo a ella y propagándola a las avispas que están al acecho. Estas señales olfativas localizan las orugas objetivo con tanta precisión como un GPS. Las plantas jóvenes son las más vulnerables a las orugas. Una sola oruga puede matar y destruir por completo una planta. Por lo tanto, las plantas jóvenes son las que más se beneficiarán de estas señales. Estas emiten muchos más compuestos y en mayores cantidades que las plantas adultas.
Para probar la eficacia de este sistema de defensa, se modificaron genéticamente plantas de maíz para que permanecieran inactivas ante los ataques de las orugas. Los resultados fueron espectaculares. Los campos de maíz, incapaces de convocar a las avispas para que los rescataran, terminaron devorados hasta las raíces. Las plantas emiten compuestos volátiles específicos para las plagas que las atacan. Y lo que es aún más sorprendente, estos compuestos volátiles van dirigidos al depredador específico de la plaga. Las plantas pueden pedir ayuda a avispas, mariquitas y chinches que se encargan de devorar grandes poblaciones de pulgones y ácaros. Empezamos a comprender cada vez mejor el lenguaje de las plantas. Cada insecto induce una respuesta diferente en términos de sustancias volátiles y aromas. Son como huellas dactilares olorosas de las que nos podemos aprovechar. Vamos a poder desarrollar sensores capaces de percibir estos olores que nos dirán qué les ocurre a las plantas. El equipo de Ted Tarlins ha desarrollado una nariz artificial que identifica las principales sustancias volátiles emitidas por las plantas en caso de ataque. Este prototipo se mejorará y compactará para usarlo sobre el terreno. Esperamos poder colocar estos sensores en robots que avancen por los campos, huelan las plantas e indiquen a un agricultor qué planta está siendo atacada por una oruga. La batalla entre las plantas y sus plagas es un culebrón que no parece que vaya a acabar pronto. En el juego de "Si me atacas, avisaré a tu enemigo para que ajuste cuentas contigo", algunos insectos encuentran formas inauditas de contraatacar. Ted Tarlins y un equipo chino descubrieron recientemente, por ejemplo, que las pequeñas moscas blancas interceptan los mensajes de alerta emitidos por las plantas a las que atacan. Se trata de una de esas asombrosas adaptaciones de los insectos que les han permitido burlar las defensas de las plantas, haciéndoles creer que las está atacando otra cosa. El mensaje de alerta que envían las plantas sugiere el ataque de un patógeno y no de un insecto, por lo que la planta vecina empezará a defenderse contra el patógeno y no contra la mosca blanca. Las moscas blancas, que a primera vista parecen insignificantes, atacan a más de 600 especies de plantas y las dañan. Es lo que llamamos una carrera armamentística coevolutiva entre plantas e insectos. Y obviamente, en este caso concreto, los insectos llevan ventaja. Sin embargo, es posible que ciertas plantas ya se hayan adaptado para defenderse sin que nosotros hayamos descubierto cómo, o que en el futuro, en la naturaleza, las plantas que todavía siguen engañadas desarrollen mecanismos diferentes para encontrar un mecanismo de defensa contra la mosca blanca. Entre plantas e insectos se juega una intensa partida de ajedrez. Lo que está en juego, que no es ni más ni menos que la supervivencia de la especie, obliga a los compañeros a evolucionar para adaptarse constantemente, diversificando y mejorando sus capacidades. Todo el mundo sabe que los pájaros se sirven de los árboles. Son su despensa, su nido de amor, su casa. Sin embargo, mucha gente no sabe que los árboles también utilizan a los pájaros. Igual que el maíz pide ayuda a las avispas asesinas, los árboles infestados de colonias de orugas piden ayuda a los pájaros.
Cuando la hoja está completamente desarrollada, las orugas, que ya son bastante grandes, la atacan. Entonces, los pájaros se sienten atraídos por las orugas, que al ser grandes representan una fuente alimenticia bastante importante. Nuestro contexto es un poco diferente. Vamos a estudiar en una fase mucho más temprana. Cuando las orugas acaban de eclosionar, ya están empezando a comerse el capullo del interior. Las orugas recién nacidas miden menos de 1 milímetro, por lo que el árbol debe disponer de sensores extremadamente potentes para detectar su presencia y enviar un mensaje de alerta. Samuel Caro ha construido una pajarera en forma de Y. En el extremo de una de las ramas coloca un roble joven y sano. En el extremo de la otra rama coloca un roble joven en el que pone 20 orugas recién nacidas. Los árboles están ocultos por una cubierta blanca para que no puedan verse. Samuel coloca un herrerillo en la caja nido de la tercera rama de la pajarera y enciende los ventiladores, que envían hacia el herrerillo los compuestos volátiles liberados por los dos robles. El pájaro sale volando y elige uno de los dos brazos de la pajarera. Samuel Caro repitió el experimento 100 veces y casi todos los herrerillos se dirigieron ciegamente hacia el roble infestado de orugas. Esta elección no fue casual. El árbol infestado segrega compuestos químicos volátiles que indican a los herrerillos que tiene comida. Estos microaromas atraerán a las aves a las zonas donde haya una futura abundancia de orugas. Potencialmente construirán sus nidos en esta zona y se implicarán más en la reproducción, poniendo más huevos. De esta forma, ejercerán presión sobre las orugas y librarán a la planta de estos depredadores. Al animar a los herrerillos a instalarse en los alrededores, los robles se protegen a sí mismos a largo plazo. Cada vez que los invadan, sus brotes desprenderán un olor y los herrerillos acudirán a ellos. Samuel Caro ha sintetizado los compuestos volátiles emitidos por las yemas de un roble infestado. A continuación, utilizamos este ramillete artificial en la naturaleza, esparciéndolo alrededor de las cajas nido, donde las aves podrían estar reproduciéndose. Y comprobamos que en total teníamos más huevos puestos en estas zonas con aromas. Es evidente que piensan que habrá una gran cantidad de comida dentro de 2, 3 o 4 semanas. Durante mucho tiempo, la ciencia ignoró los complejos vínculos y señales que las plantas forjan entre sí, pero también con insectos, aves y quizá mamíferos. Antes, los pesticidas producidos por la industria química eran una solución sencilla, eficaz y rentable para deshacerse de las plagas. Hoy en día, sin embargo, la continua degradación del suelo lleva a la agricultura a buscar otras soluciones. En el futuro, podríamos combinar la presencia de estas cajas nido con los olores de alarma emitidos por los árboles para ejercer un poder de atracción aún mayor sobre las aves insectívoras, actuando así como un método biológico integrado y evitando el uso masivo de pesticidas. Si las partes superiores de las plantas utilizan estrategias sorprendentes para defenderse, ¿qué ocurre con las partes subterráneas, es decir, con las raíces?
El suelo está lleno de vida. Lombrices, ácaros, colémbolos, miriápodos, bacterias y muchas otras especies aún por descubrir. Este ajetreado mundo se abre paso incansablemente entre las raíces de las plantas y el micelio de los hongos, tejiendo una densa red entrelazada bajo nuestros pies. Los hongos aparecieron hace 450 millones de años y han colonizado todos los medios terrestres y acuáticos. Se cree que sin los hongos, las primeras plantas terrestres no habrían podido conquistar la Tierra. Por tanto, plantas y hongos son compañeros desde hace mucho tiempo. Aquí tenemos una increíble diversidad de descomponedores u hongos degradadores que representan el 40% de la biodiversidad del bosque. Descomponen troncos, ramas y hojas muertas. Y gracias a esta actividad de descomposición y degradación, alimentan la tierra del suelo, de la que los hongos micorrízicos extraen los nutrientes esenciales para el crecimiento de los árboles. Los champiñones, las setas agáricas, las chantarelas, los rebozuelos, los lactarios, los boletos y muchos otros pertenecen a la familia de los hongos micorrízicos. Son fruto de organismos subterráneos llamados micelios, un conjunto de filamentos cuyas ramas exploran vastas zonas del suelo en busca de alimento. Francis Martin, microbiólogo del INRAE, estudia cómo las plantas aprovechan la microflora de los ecosistemas subterráneos. Aquí tenemos una cepa muy bonita, probablemente conectada por una red micelial subterránea a este joven roble. Esto es espectacular. Se puede ver claramente la raíz micorrízica de color ligeramente rojizo. Y aquí hay una naranja, probablemente de otro hongo micorrízico que se ha asentado en el sistema radicular. Por tanto, este roble está interactuando con docenas de hongos simbióticos diferentes, formando estructuras micorrízicas de distintas formas y colores, posiblemente con diferentes funciones. Una de las funciones esenciales de estas estructuras en forma de manguito es proteger las raíces de las plantas de los colémbolos, nematodos y otros bichos diminutos que tratan de devorarlas. La otra función es tejer una densa red filamentosa que une el micelio fúngico y las raíces de las plantas. Esta red permite aprovechar los nutrientes del suelo que necesitan las plantas y los hongos. Lo realmente asombroso es que la salud del bosque que nos rodea depende por completo de esta pequeña estructura llamada micorriza, la simbiosis entre el árbol y el hongo. Gracias a la micorriza, los hongos suministran a las raíces minerales raros como el fósforo y el nitrógeno que captan del suelo, así como otros nutrientes. A cambio, los hongos reciben azúcares derivados de la fotosíntesis de las plantas, que por falta de clorofila son incapaces de producir por sí mismos. La observación en laboratorio con un microscopio confocal permite comprender bien la fusión simbiótica de los filamentos del micelio y las raíces de las plantas. Aquí estamos en el suelo. Esta es la red de hongos micorrízicos. Todos estos filamentos en verde colonizan toda la superficie de la raíz, en rojo, y finalmente se agregan para formar una tapa, la micorriza, mostrada aquí en verde. Aquí se ven claramente los filamentos del hongo micorrízico rodeando la raíz, que forma una especie de calcetín. Después, esta red de filamentos penetra en la raíz, introduciéndose entre las células hasta el corazón de la misma. Gracias a la fusión de la micorriza,
Las plantas forman vínculos estrechos y fértiles con numerosos micelios fúngicos y una gran variedad de colonias bacterianas. Aquí en verde tenemos bacterias saltando, moviéndose, corriendo y nadando por las autopistas de los filamentos de los hongos micorrízicos. Esto permite a las bacterias recorrer grandes distancias, algo que no podrían hacer sin el hongo. Las poblaciones bacterianas que proliferan en los suelos son para las plantas lo que la microbiota intestinal es para los humanos. ¿Tienen las plantas una relación similar con las bacterias que las rodean? El suelo es como un tubo digestivo, en el sentido de que existe una flora de microorganismos y la planta, a nivel del suelo, podrá buscar y seleccionar las bacterias que le son útiles para mejorar la fertilidad del suelo y a veces para ayudarse a resistir mejor las enfermedades y los riesgos climáticos. Para evaluar la influencia de las bacterias en el desarrollo de leguminosas como el maíz y las judías, el INRAE ha construido una plataforma experimental totalmente automatizada. En ella se mide el desarrollo de las plantas en condiciones muy controladas. Lionel Ranyard y su equipo cultivan plantas de maíz en macetas llenas de tierra, en las que se mide con precisión el número y la diversidad de bacterias. Gracias a cámaras de muy alta definición, los focos bacterianos son muy fáciles de cuantificar y calificar en las fotografías. Descubrimos la raíz de la planta. Y en esta raíz, si miramos un poco más de cerca, vemos unas bolitas llamadas nódulos. En estos nódulos hay millones de bacterias que se crían y se alimentan gracias a la planta. Y a cambio, estas bacterias también alimentan a la planta porque captan el nitrógeno atmosférico y lo transforman para que la planta lo pueda asimilar. Se trata de una asociación en la que todos ganan. La planta alimenta a las bacterias y las bacterias alimentan a la planta. Cuanto más numerosas y variadas sean las bacterias, más éxito tendrán las plantas. La forma y el tamaño de las cavidades varían según el tipo de planta. Al igual que las micorrizas segregan hormonas para atraer filamentos de micelio fúngico, los nódulos radiculares segregan hormonas para atraer bacterias. Una vez que las bacterias quedan atrapadas en los nódulos radiculares, la planta las modifica. Las bacterias cambian de forma, se alargan y su metabolismo se modifica. En lugar de alimentarse de diversas sustancias, las bacterias encapsuladas se nutren ahora solo de nitrógeno atmosférico, que transforman en nitrógeno asimilable por la planta y, por tanto, en abono. Desde un punto de vista experimental, el INRAE ha demostrado que si disminuye la biodiversidad microbiana de un suelo, se reduce el desarrollo de las plantas. También hemos demostrado que incluso si añadimos fertilizante al suelo donde había menos biodiversidad, las plantas se desarrollan peor que cuando hay mucha. Estableciendo un paralelismo entre fertilizantes y biodiversidad, es mejor tener un suelo más biodiverso que añadir fertilizantes. Estas asociaciones en las que tanto plantas como bacterias se benefician ya se utilizan en agricultura, para los cultivos de leguminosas o para introducir abonos verdes en las rotaciones de cultivos, que aportan nitrógeno de forma natural y reducen así la necesidad de fertilizantes químicos. En los sistemas agrícolas un poco más pobres, como los de África, permite llevar a cabo la agricultura o desarrollar plantas allí donde no se podían cultivar porque el suelo no era suficientemente fértil. Una de las primeras aplicaciones de esto es la creación de la Gran Muralla Verde en el sur del Sahel, que permite reforestar toda una zona para limitar el avance del desierto.
En el corazón del bosque hay miles de especies de hongos que interactúan con los árboles, creando un diálogo continuo extremadamente enriquecedor. Por desgracia, en la explotación agrícola de al lado, el uso masivo de productos fitosanitarios ha eliminado toda esta vida microbiana y las plantas se han quedado solas. Ya no hablan entre ellas. Por primera vez en la historia de la agricultura industrial, el rendimiento de los cultivos ha dejado de aumentar. Enfrentada a las limitaciones medioambientales y a los límites del fitomejoramiento, nuestra agricultura ha llegado a un callejón sin salida. Un nuevo enfoque orgánico ofrece perspectivas de progreso que distan mucho de ser completas. Esperamos que en el futuro se exploten y utilicen la simbiosis micorrícica y la simbiosis fijadora de nitrógeno para ayudar a las plantas a adaptarse al cambio climático. Los descubrimientos de los últimos años han enriquecido considerablemente nuestra visión del mundo vegetal. Cuanto más las observamos, más familiares nos resultan las plantas. Deberíamos dejar de pensar en ellas como sujetos que pueden transformarse y explotarse a voluntad y tomarlas como lo que son, preciosas aliadas sin las cuales estaríamos perdidos.